tutorial de hoy vamos a hablar de matte painting o matte painting. No sé si a alguno le sonará, esto es una técnica que es de donde viene el tema del fotomontaje y los efectos especiales, ¿vale? Por así decirlo. Empieza con el tema del cine. Os voy a hacer la presentación, prácticamente voy a ir leyendo porque es todo redactado a mi estilo, ¿vale? Y vamos a ir viendo algunos vídeos, algunas cositas bastante interesantes. Como he dicho, es la primera clase que vamos a hacer de una serie. Esto es simplemente un poco de introducción, de historia, y vamos a ver los principios de la composición y después vamos a hacer un matte painting nosotros, que es un fotomontaje, ¿vale? Así que comenzamos a presentar qué es el matte painting. Es una técnica que forma parte de los efectos digitales, ¿vale? Utilizada en cine y televisión para recrear escenarios y entornos que serían muy costosos hacer en realidad o directamente imposibles. Es mucho más barato crear un fotomontaje de una ciudad destruida que destruir una ciudad o hacer un escenario, ¿vale? Pero muchísimo más barato. En las siguientes tutorías crearemos un escenario digital complejo, atractivo y creíble. Además vamos a hacer una ciudad tipo apocalíptica, ¿vale? No que haya habido ninguna guerra, no destruida de misiles ni de cosas así, sino como de que se ha perdido la humanidad por cualquier tema. Podríamos decir, yo qué sé, por una pandemia, estaría un poco rarillo, pero bueno, podría ser así. Y vamos a meter, pues, la naturaleza se mete, mucha vegetación, animales, ciudades, porque se ve cómo ha pasado el tiempo, ¿vale? Vamos a hacer, os voy a poner un vídeo. Ahora, porfa, cuando le dé, me confirmáis que escucháis el audio bien. ¿Podéis decirme por el chat si habéis escuchado el audio? Se oye, gracias. Vale, dura, nada, 7 minutillos, ¿vale? Pero la verdad es que lo condensa súper bien y está muy interesante. Entonces vamos a verlo. Hoy en día estamos acostumbrados a ese deslumbrante lenguaje del cine basado en los efectos visuales. Sabemos que no existen los seres mutantes, que nunca ha habido piratas fantasmales en el Caribe y que elfos enanos y hobbits son productos de la fantasía. Pero nos lo creemos. Es parte de la magia del cine y por lo tanto una ilusión. Pero lo que no todo el mundo sabe es que este tipo de expresión no es algo novedoso. Nos equivocamos al creer que es algo propio de descubrimientos tecnológicos de última generación y que está propiciado por las nuevas tecnologías gráficas y la revolución digital. La ilusión es anterior a lo digital y por eso vamos a echar una mirada hacia atrás e incluso mucho más atrás. A caballo entre el siglo XIX y XX, el francés Georges Méliès fue el precursor del trucaje en el cine. Mientras los hermanos Lumière consideraban este nuevo arte como un registro de la realidad, el mago supo apreciar sus excelentes condiciones para el ilusionismo. A base de experimentos y algún que otro incidente puntual, Méliès desarrolló dos tipos de trucaje. Por un lado, los trucos de grabación, en los que aprovecharía las posibilidades ópticas de la cámara y la película, como la doble exposición o el trucaje con espejo. Y por otra parte, encontraríamos los trucos filmados, propios de decorados y de máquinas escénicas. Mientras tanto, en Estados Unidos se desarrollaba otro tipo de cine, alejado del universo ilusionista de Méliès y más próximo a la búsqueda del realismo. Edwin Porter rodaba en 1903 Asalto y robo de un tren, uno de los hitos de la historia del cine. Porter rodó con su cámara el interior de la estación del telégrafo en un decorado. El truco consistía en simular que esa era la ventana de una oficina real y que a través de la ventana se podía ver pasar el tren. El efecto se logró con la superposición de las imágenes. En 1906, todavía durante la época del cine mudo, David Griffith marcaría con la construcción del costoso decorado de Babilonia las bases de la necesidad de resolver este problema escénico. La utilización de la pintura para recrear algún set fomentaría en posteriores producciones las técnicas escenográficas con truco. El cine mudo puso las bases para el trucaje, bases que fueron mejorándose años más tarde. El matte painting y el glass matte forman parte de estos trucos filmados que han propiciado enmarcar las historias del cine en los lugares más inverosímiles. El matte painting o pinturas en máscara es una técnica basada en el concepto de fondos o telones pintados. Un truco tan simple como dibujar un decorado, pero en este caso accediendo a la manipulación del fotograma mediante el enmascaramiento y la sobreimpresión.
Pintura sobre vidrio, fondos pintados, miniaturas y maquetas cuya finalidad era la recreación económica de lugares y escenarios. Unas localizaciones que estaban marcadas por el guión, pero cuyo coste de creación era elevado o bien exigía tiempos largos de ejecución. No hay que olvidar que además de una fábrica de ilusión, el cine es un negocio. Crear todos los decorados necesarios para realizar una película supone un gasto desorbitado, por lo que las técnicas de la invisibilidad se convertían en una brillante resolución dentro del tema económico. Uno de los padres del arte de la invisibilidad en el cine fue el operador de cámara Norman Doane. Doane trabajó con los grandes cineastas del cine mudo y creó una verdadera escuela de la invisibilidad. Este artista tuvo que adaptar los trucos que había aprendido a los nuevos tiempos y técnicas de la industria del cine, y para ello creó herramientas como la impresora óptica. Llegados a los años 40, el matte painting es un elemento clave en cualquier producción, a la vez que genera nuevas técnicas y posibilidades en cuanto a la localización de las historias. Incluso en películas fuera del género fantástico como las comedias o los melodramas se han utilizado esta brillante técnica. Lugares que nunca existieron. Tara en lo que el viento se llevó fue producto del matte painting, así como la estación de Atlanta. La entrada de los criados a la mansión de Escarlata era en realidad la entrada a los estudios del productor o Selznick. Lo mismo ocurre con El Mago de Oz. Al llegar Dorothy al final de su viaje, sus compañeros y ella contemplan un fantástico edificio que no es más que un dibujo. Y por supuesto, en el inicio de Ciudadano Kane, la cámara se acerca a un Xanadu ficticio. Ficticio como las aguas que se abrieron a los pies de Moisés en los 10 mandamientos o la habitación que cruza el protagonista en el caso Paradigm. Hechos que nunca sucedieron. King Kong jamás subió a la cima del Empire State y Sabu del ladrón de Bagdad no pudo volar en la alfombra mágica. Durante los años 50, el matte painting se unía al glass matte para lograr estas sensaciones. El glass matte es otra técnica basada en el dibujo pero realizada sobre cristal y se utiliza para esconder o resaltar elementos de localización que contribuían a la creación del espacio. En los años 60 y 70 se produce una transformación en las historias que se llevan a la gran pantalla. Poco a poco iba a ser más necesario crear lo que no existía en lugar de representar lo más similar a lo que conocíamos. Con el paso del tiempo y la llegada de las nuevas tecnologías digitales, nuevas formas de crear espacios virtuales se abrieron paso en el cine. Es el nacimiento del blue screen o green screen. A la filmación sobre el fondo monocolor de la escena con los actores se añadirá en la postproducción el decorado creado digitalmente. Hay que decir que no existe una transición entre el matte painting y el blue screen. Ambas técnicas seguirán uniéndose para la creación de localizaciones. Las primeras películas de los 70 seguirán utilizando el matte painting para crear sus propios mundos. Star Wars es uno de estos ejemplos. En la década de los 80, Willow, Regreso al futuro o Los cazafantasmas 2 utilizarían las nuevas tecnologías para recrear sus historias. En los 90 encontramos dos buenos ejemplos de esta mezcla de técnicas. En Forrest Gump con el blue screen y en Drácula donde el castillo del conde es una recreación del matte. Las nuevas tecnologías facilitan los procesos a la hora de crear historias, pero el objetivo en realidad es el mismo. Los efectos visuales que propicia la tecnología digital son parte del mismo lenguaje del cine que anteriormente se conseguía con la pintura. El objetivo es crear ilusión más allá de la realidad. Los efectos visuales en el cine han estado presentes desde sus comienzos en todo tipo de producciones. Durante décadas el cine los ha utilizado para acercarnos a nuevos universos y realidades que se han convertido en algo más real incluso que la propia realidad. Aún queda mucho camino por recorrer y nos queda por descubrir qué es lo que vendrá en un futuro. Bueno, eso ha sido como un repaso de la historia desde el principio hasta el final. ¿Vale? Ya habéis visto que todo esto viene del cine, desde el cine mudo, desde principios de 1900. ¿Vale? En 1907 es cuando se atribuye la primera fecha oficial. Bueno, aquí os dejaré un enlace porque esto lo voy a subir, ¿vale? Hay otros vídeos con algunos ejemplos. En verdad este es interesante porque se ven los ejemplos en el que hemos visto. Hemos visto muchas pelis pero poquitos ejemplos. La vocecilla que tiene el pobre. Vale, como veis, y esto es pintado.
¿vale? Pintado sobre un cristal que se pone delante de la cámara. Fijaros cómo hacían la escena, la creatividad, la coincidencia para pintarlo todo con las mismas luces, con el nivel de detalle que tenían, o sea, auténticos artistas, ¿vale? Los primeros creadores eran artistas plásticos, que podéis ver cómo está trabajando en un cristal enorme, ¿vale? Que se le dejarán unos huecos, que son los que tienen que coincidir después con la escena, y se pondrá delante. Hemos visto que también se podían hacer pues, grandes cuadros que se ponían detrás cuando era lo que se necesitaba. Esta imagen también la tenemos después en la presentación para que veáis cómo se montaba, ¿vale? Con una gran estructura, la cámara, y se hacía coincidir. Pero es que habéis visto en los ejemplos de películas anteriores cómo era el nivel de coincidencia. Es absolutamente brutal, ¿vale? El ingenio que tenía esta gente. Y lo bien que iban todos los colores, cómo coincidía. Era que tampoco era el nivel de detalle o el nivel de calidad la imagen que tenía antiguamente la de hoy en día, pero aún así eran auténticos artistas, ¿vale? Viene a los artistas plásticos, son los que se dedicaban a esto. Gente pues de bellas artes, dibujantes, fijaros lo enorme que tiene que ser ese cuadro y cómo lo realizan todos. Vale, realmente alucinante. Ahora veremos más adelante pues, algunos ejemplillos. Esto ya es más moderno. Está el Señor de los Anillos, si no me equivoco. Y aquí ya viene pues la era digital, ¿vale? La era del croma, ya hemos venido a Avatar, hemos pegado un salto, ¿vale? Vale, ponemos la presentación. Vamos a ver un poquito de la historia. Lo que decía, que ya llevamos con esto más de 100 años cuando surgió el Matte Painting, ¿vale? El Matte Painting vamos a llamarle a todas estas técnicas diversas, ¿vale? Tanto la de cristal que se ponía por delante, como los decorados por detrás, como las maquetas, como todas estas cosas. Lo han comentado en el vídeo anterior, han comentado varios nombres, pero el primer artista al que se le atribuye el origen de esta técnica es Norman Dow, ¿vale? Que es el que en 1907 hizo uso de esta técnica, que al principio se llamaba como glass shot o glass make, ¿vale? Cuando se pintaba en cristal. Pero bueno, vamos a ponerle a todo Matte Painting para no hacernos tanto lío. Podéis ver aquí, por lo mismo que hemos visto antes, la cámara con el cristal montado en un bastidor, ¿vale? Simplemente colocado a la altura justa. Y ahora, como en este cristal he pintado pues, dos arbustos y una fuente, que justo iban a coincidir a dos postes y una basura que había ahí. Entonces, el resultado, pues al final es como un montaje de capas con Photoshop, pero simplemente no existía el mundo digital, no existían las capas, no existía Photoshop, y se lo sacaron de la manga esto, para que veáis la cantidad de creatividad que tiene esta gente, ¿vale? Lo primero que apareció fue la pintura sobre cristal, ¿vale? Esa fue la primera técnica. Esto avanzó hacia lo que se conoció como Matte Shot. Ahora, el Matte Shot fue como una especie de truco de doble exposición. ¿Qué le permitía esto? Cuando era sobre técnica sobre cristal en la original, los artistas tenían que estar pintando in situ, ¿vale? Para ver pues, la escena, para verlo todo y al final trabajar a la intemperie. Pues muy complicado porque no son trabajos muy largos que conllevan mucho tiempo, no es nada común. Cuando avanzaron al Matte Shot, lo que hacían al principio era grabar la escena primero o al revés, daba igual el orden, y ponían una cartulina negra en la zona de la cámara donde iba a ir después el montaje, ¿vale? Entonces se grababa parte de la imagen y después hacían lo contrario, grababan pues la pintura con una cartulina negra en la zona contraria, entonces volvían a exponer la película, como que grababan la película dos veces y la hacían coincidir, ¿vale? Eso fue lo que le permitió a esta gente empezar a trabajar en su estudio. Comentamos aquí que al principio de eso se pintaban cristales que se ponían delante de la cámara durante el rodaje. Otra vez eran grandes cuadros de fondo o recortes de cartón que se añadían al fondo real y lo complementaban, ¿vale? Muchas veces se mezclaban todas estas técnicas. La creatividad, la perfección de estos artistas era la clave para la creación de escenarios tan famosos de largometraje que conocemos como El planeta de los simios, Terremoto, Dune, La isla del tesoro, 20.000 leguas de viaje submarino, Mary Poppins, Star Wars, Indiana Jones. Bueno, un poquito más, hay más antiguos y más novedosos, ¿vale? Pero todo esto tienen técnicas de Matte Painting convencional, no digitales, ¿vale? Y me aseguro que por lo menos 3 de estas películas, que son Mary Poppins, Star Wars y Indiana Jones, habéis visto casi todos los que estáis aquí. Y habréis visto, bueno, pues a lo mejor os pensabais que eran digitales y no, ¿vale? Pues no, eran fotomontajes manuales, pintando. Vale, aquí tenéis 2 ejemplos. Hay muchas imágenes que están faltillas de calidad, ¿vale? Pero es que cuesta, como son cosas tan antiguas, cuesta encontrar ejemplos de calidad. Para que veáis con el cartulinazo por encima y después se le añadió directamente pues luces y el castillo que no existía, ¿vale? Era una costa tan normal y necesitamos hacer ese pedazo de castillo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a pintar, ¿vale?
Fijaros, la primera es de 1938. Bueno, la segunda me equivoco, que es digital, ¿vale? Que es de Juego de Tronos. Pero bueno, que podría ser perfectamente, como hemos visto en otros ejemplos, como el anterior, que podría ser perfectamente pintado. Porque veis la evolución histórica de que se sigue usando la misma base de lo que empezó a hacerse hace ya más de 100 años, ¿vale? Muchos de los trabajos de estos artistas hoy en día están en museos, ¿vale? Ya que se consideran obras de arte y poseen un papel fundamental en la historia del cine. Aquí volvemos a tener el mismo esquema anterior. Cámara, el castillo pintado en la zona superior, abajo únicamente había una puerta de una fortaleza y el resultado que tenemos un castillo muy espectacular, ¿vale? Hoy en día, como ya sabemos, la forma de crear matte painting en su totalidad fue con creaciones digitales, ¿vale? Es muy extraño ya que se haga desde hace ya unos añetes pues una creación a mano, ¿vale? Hasta los 90 sí era muy común, ¿vale? Esta imagen la hemos visto anteriormente para que comprendamos perfectamente el proceso, cómo se realizaba. Y como hemos dicho, nada imposible con de creatividad. El ejemplo de King Kong es uno de los primeros ejemplos del que podemos derivar el tema de lo de las capas de Photoshop. Fijaros el esquema. Tenemos en primer lugar la cámara, en segundo lugar delante de la cámara un matte painting, pero con la zona central sin pintar, ¿vale? Solo tiene el arco de los bordes, ¿vale? Con los árboles y con la naturaleza. En medio había una maqueta que se hizo de lo que es King Kong. King Kong no existió nunca en origen, no era un disfraz, era stop motion, ¿vale? Era un muñecajo. Y al fondo otro cuadro. Y el resultado era lo que tenemos a la derecha. Y al final son 3 elementos compuestos, ¿vale? Esto es de 1933. O sea, es muy, muy interesante, ¿vale? Para que veamos de dónde viene todo lo que estamos hoy en día. Aquí comentamos simplemente lo que os decía, que este tema de King Kong, el cómo hicieron con este esquema de unir varias capas, es de lo que nos vienen las capas que entendemos en Photoshop, ¿vale? La posibilidad de usar muchas capas y elementos permite crear imágenes más sofisticadas y creíbles.